Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a comentar acerca de, vamos a hacer un pequeño espacio para hacer una recapitulación de para dónde vamos, qué hemos estado haciendo y cuál es el proyecto o la propuesta de proyecto que tenemos en mente, ¿no? El día de hoy, permití preparar un pequeño resumen, más o menos, de los pasos que hemos estado llevando y también en qué libro nos hemos basado para que cada quien considere si este material le puede ser útil para su propio proyecto de vida. Entonces, pues vamos a iniciar con esto. Voy a poner una imagen. Bueno, vamos a poner esto para presentarlo. Me voy a ver aquí. Ok. Estoy adecuando algunos aspectos que creo conveniente. Es que están entrando más compañeros, por eso estoy un poco distraído con esto. La idea es conformar esta escuela de autoconocimiento y el objetivo es por una vida con valores. Aquí abajo ya me permití poner más o menos más detalladamente algunos aspectos o etapas que hemos cubierto. El día de hoy, por ejemplo, vamos a ver que hemos ya revisado bastante lo que es cooperación. También vimos acerca del autoconocimiento. En su momento vamos a tocar el tema de los ideales más profundamente. Estamos tocando ahora el tema de oración, estamos un poco tocando meditación y el servicio fraterno como proyectos de alguna forma de este grupo de personas que de alguna forma están estudiando este material. Entonces, básicamente serían las etapas que de alguna forma queremos irlas realizando. Tenemos aquí el dato de contacto por si desean contactar directamente. Muy bien, en esta serie de Mundo Espiritual, la idea era hablar particularmente del poder creativo de la mente y del plano espiritual. Ya hemos tocado algunos temas. Sin embargo, también hemos visto que hay temas que se intercalan con el concepto del espíritu, más allá de la mente. Los mundos espirituales tienen mucho que ver con la parte de la mente, pero también con el espíritu, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación de esto que hemos estado, digamos, estudiando, el día de hoy va a ser una sesión más de recapitulación, de hacer un pequeño alto antes de continuar y también contestar algunas preguntas porque ha habido algunas inquietudes de algunos de ustedes acerca de, por ejemplo, de la oración, acerca de cómo se vincula lo que estamos estudiando, por ejemplo, con otras enseñanzas, como puede ser el espiritismo, que he comentado, inclusive que he mandado material en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, esta imagen se llama Mundo de Regeneración y ese básicamente con el símbolo que los espíritus mayores sugirieron para poder identificar lo que serían las enseñanzas espirituales de los espíritus mayores, de los hermanos mayores, de los guías espirituales, como un proyecto, digamos, de divulgación para toda la tierra. Esto es muy interesante porque no nada más de alguna forma abarca como tal la doctrina espírita, que esa es su base, obviamente, porque procede de los espíritus. Sin embargo, este proyecto se ha venido conformando de siglos atrás. Y es curioso y es exacto decir que el maestro Allan Kardec le dio forma, le dio codificación, codificó estas enseñanzas y fueron los libros primeros, como el libro de los espíritus, eh, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, que proyectó más o menos en los años 1860, 70, por allá 50, se proyectó al mundo y es digámoslo así, es el inicio de un proyecto mayor. Obviamente no es exclusivo, o sea, no necesitamos estar dentro de la doctrina espírita para estar dentro de este proyecto. Sin embargo, en honor a la verdad, hay mucha información que está llegando a través de esos guías, de esos instructores, y está canalizada básicamente por algunos
personajes que han encarnado en la Tierra y que tienen esas facultades para poder canalizar información. Entonces, obviamente también hay situaciones y temáticas que hay que revisar con cuidado para no caer en el error de no valorar, de no experimentar, de no analizar y meternos de lleno quizás algunas cosas que no sean lo más adecuado. Entonces, muy importante comentar en qué punto estamos con respecto a este proyecto, que es un proyecto de formación, es un proyecto de despertar. El día de hoy vamos a hacer esa revisión un poco más a fondo, pero antes vamos a hacer una pequeña oración de sintonización, ¿vale? Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos entonces a aquietar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Hacemos respiraciones profundas y suaves. Pedimos la asistencia de la espiritualidad mayor para que tengamos la capacidad, el discernimiento, la claridad y las intuiciones necesarias para poder explicar adecuadamente este siguiente paso que estamos en proceso de dar. Agradecemos a la espiritualidad mayor, a los guías, a los maestros, a los instructores, la posibilidad de conocer todo este material que ha llegado a nuestras vidas y que nos permite de alguna forma ejercer nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de discernimiento para valorar lo correcto de lo incorrecto, y también es una nueva oportunidad para poder crecer. También es importante valorar que hay muchos seres que han venido después de Jesús, inclusive antes, que trajeron un material, un aporte para el cambio gradual de las conciencias. El día de hoy estamos en esa oportunidad de poder ampliar nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras ideas respecto a lo que es la vida, a lo que es el plano espiritual y a lo que es nuestra misión, nuestro desempeño en esta tierra, encarnados aquí y ahora. Agradecemos al Maestro Jesús y a los líderes espirituales, a los mensajeros, a los maestros, instructores, por esta oportunidad de conocer, de profundizar y sobre todo de transformarnos en la mejor versión que tenemos en nuestro modelo interno. Agradecemos la oportunidad también de conocer opiniones divergentes, diversas, contrarias inclusive, porque esto es la oportunidad de poder distinguir y poder valorar los ingredientes que queremos implementar en nuestra receta, en nuestro propio proyecto de vida. Que la enseñanza pueda llegar a todos aquellos que la necesiten y sobre todo que cumpla su función de ser una enseñanza clarificadora, que sean mensajes consoladores, fraternos, de amor, de consuelo, de solidaridad con nuestros semejantes y que tengamos la humildad suficiente para poder expresar estas enseñanzas de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera honesta, para que puedan aportar el bien para tantos y tantos seres que necesitan de la verdad que nos hace libres. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Bueno, comentando un poquito, ya anteriormente hablábamos de el mundo de regeneración y comentábamos que de acuerdo a la doctrina espírita se comenta que hay diferentes niveles o mundos, partiendo de los mundos primitivos que están en un estado de naturaleza caótica, de volcanes, erupciones. Los habitantes de esos planetas pues están en un estado primitivo todavía y de alguna forma todavía faltan milenios para evolucionar. El segundo nivel es el mundo de expiación y pruebas, que es todavía la Tierra, es un mundo de expiación y pruebas, porque son mundos preparados para humanidades donde normalmente desarrollan mucho el intelecto, pero estamos muy deficientes en la parte espiritual. Después de un periodo digamos, difícil en encarnaciones en mundos de expiaciones y pruebas, probablemente podamos pasar a mundos de regeneración, que es la tercera etapa, o es la tercera clasificación de mundos, mundos de regeneración, donde de alguna forma muchas de las situaciones negativas van a desaparecer, inclusive el ambiente astral inferior de la Tierra, de alguna forma va a ser desalojado, va a ser purificado, y con ello tienen que ser desalojados
la humanidad invisible, la humanidad que puebla esos planos, los planos del umbral, por ejemplo, las zonas umbralinas que comentamos, y que tienen que migrar o tienen que ser trasladados a otros mundos. De hecho, serían mundos de expiación y pruebas, quizás algunos a mundos primitivos todavía, dependiendo de su grado de daño a la ley del amor, a la ley de la solidaridad fraterna, y de alguna forma se da que el planeta tiene que evolucionar, el planeta no puede estancarse, no puede detenerse, y tiene que pasar a un mundo de regeneración. Podemos decir que todo lo que hemos escuchado acerca de, por ejemplo, diríamos, el Apocalipsis de Juan, del Juan el Evangelista, es una proyección de tiempos futuros que ahorita ya estamos. Los pasajes bíblicos, el Corán y algunos otros libros, también la era de Kali Yuga, por ejemplo, que hablan la era de la oscuridad, la era de hierro, por ejemplo, estamos en esta era, algunos sueños de algunos profetas y videntes donde hablan donde la escultura que representa las civilizaciones de la tierra, pues van a caer por una roca que viene de los cielos, por ejemplo. Entonces todo eso, las profecías de Nostradamus, de Solari Paravicini, por ejemplo, todo eso presagia este proceso, este cambio. Es un cambio donde la mujer va a parir, va a tener dolores de parto, pero se va a desarrollar después de eso, van a ser la nueva humanidad. Entonces no todo está perdido, pese a que podamos ver amenazas de Tercera Guerra Mundial y todo eso, ¿no? Entonces hay un grupo de seres que hemos encarnado, todos nosotros que estamos en esta etapa, donde se espera que de nosotros que hagamos un paso más, que despertemos. El primer objetivo en la encarnación terrestre era aprender, era despertar. Eso no nos quita que tengamos deudas karmáticas que pagar o compensar, errores que corregir, conciencia humana que hay que depurar, hay que limpiar. Pero el principal objetivo de nuestra encarnación es aportar para el despertar de los demás, para ayudar en desarrollar el amor fraterno como la única vía de salvamento, de salvación para este planeta, independientemente de lo que hagan. Por eso dicen que el que quiera ser bueno, que lo sea, el que quiera ser malo, que lo sea. Entonces se polarizan las dos situaciones y eso es lo que estamos viviendo en esta etapa. Entonces, esta imagen es muy bonita porque es el mundo de regeneración bajo el emblema de la vid, de las uvas, de los sarmientos, de todo lo que representa el simbolismo de la nueva siembra, por decirlo de alguna forma. Y es donde se representa el cuerpo, la mente y el espíritu, y la esencia, el aroma de las uvas, por ejemplo. Entonces, este mundo de regeneración es un proyecto, es un proceso que ya se está dando y que de alguna forma tendríamos que estudiar un poco más a fondo y valorar las propuestas, digámoslo así, de explicación en este sentido, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, por ejemplo, de en qué punto estamos estudiando en los sábados dos lecciones de espiritualidad, que son estas, o dos enseñanzas para la vida también, dos lecciones, dos enseñanzas. Eh, y también esas dos enseñanzas se establecen o se incluyen en un cuadro que incluye cuatro segmentos particularmente. Pueden ser más, pero son cuatro pilares fundamentales para el desarrollo, le puse así. ¿Cuál es la metodología que estoy implementando o que estamos trabajando? La primera unidad o la primera gran lección o gran bloque, digamos, o gran pilar, se refiere a cooperación. O sea, de hecho coincide con el programa de Edgar Cayce de 12 lecciones de espiritualidad. Y realmente yo lo tomé de ahí, ya después me di cuenta que para juicio personal era acertado completamente. Entonces el primer paso, la primera unidad, el primer pilar es cooperación. ¿Y cuál es el objetivo de la cooperación? Para recordarnos que nuestra esencia es unidad. Es decir, vamos a conscientemente aceptar que vamos a cooperar para restablecer la unidad. ¿Y la unidad con qué? Porque realmente cuando nos perdimos, no cooperamos con la unidad y creamos nuestra personalidad divisionista o separada del todo. O sea, el Edgar Cayce, que es un referente muy bueno, comenta que nuestro error fue que siendo espíritus ignorantes, porque no sabíamos,
de alguna forma por el sentido de afinidad con el plano que estábamos contactando, que era el plano material, nos jaló tanto el deseo de vivir experiencias que quizás pues no nos correspondían, pero la ley lo permitía, y decidimos seguir los impulsos y experimentar en la carne, en la materia. Y de ahí se derivó una fijación muy grande por el cuerpo físico, por sus instintos, el deseo posesivo, el orgullo, la superioridad, y de ahí nos caímos. Es la gran caída que hablan las escrituras, por ejemplo. Entonces, ahora el primer pilar es restablecer ese pilar, es volverlo a construir, por decirlo así. Entonces se llama cooperación para la unidad o para el regreso al uno. Y aquí ya vimos algunos temas, no sé si los pueden ver, pero el primero, por ejemplo, hablábamos de darle prioridad a la relación de Dios, de nosotros con Dios, es el amor a Dios sobre todas las cosas, como un padre-madre, que este es uno de los primeros, digamos, escollos o dificultades de los seres humanos, porque no conocemos a Dios, porque nos han vendido una imagen distorsionada y con ello pues rechazamos consciente o más inconscientemente la aceptación de amar a Dios como un padre. El amor al prójimo como a nosotros mismos, o sea que el prójimo es nuestro hermano, y el amor también a nosotros mismos como hijos de la divinidad, somos dioses. Entonces, estos tres elementos ya los hemos estudiado bastante, pero nos hemos quedado en la parte intelectual, en lo teórico. Algunos ya han hecho alguna actividad o la están haciendo, de servicio al prójimo, por ejemplo. Y algunos otros apenas están intuyendo cómo amarse a sí mismos, porque ha habido personas que dicen es que yo tengo una autoestima muy baja y en esto estamos trabajando. Entonces hay un cuarto elemento que es la aceptación de mi realidad presente, yo como coautor o co-creador. Hablábamos de que somos co-creadores con el Padre y que creamos nuestra realidad y que la realidad es una proyección externa, es una proyección de nuestro interno. Entonces esto es lo más difícil también. Aceptar que mi realidad de alguna forma soy corresponsable y que no debería ya estar sufriendo o lamentándome por el pasado, no perdonando, por ejemplo. Y aceptar el poder que tengo de modificar mi presente para el futuro, porque sigo siendo creador. Esta unidad de por sí constituye realmente todo el programa, porque es cooperación para la unidad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como también me amo a mí mismo. Como yo, con el amor con que yo me amo, tengo que amar a mi prójimo. El amor es el puente que nos regresa a la unidad. Entonces, esta unidad la hemos estudiado, pero muchísimo. Y lo más importante, obviamente, es la práctica, porque podemos saberla, pero ¿cómo va el desarrollo en la práctica, en la vida real? ¿Qué tanto ha transformado nuestra vida para poder transformar o influir en la vida positiva, positivamente en la vida de los demás? Pero bueno, esa es la primera unidad y por algo se empieza. El segundo elemento, que también está tomado del libro de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, habla del autoconocimiento y yo le incluí la autoestima. ¿Por qué? Porque no puede haber autoconocimiento si no hay deseos de amarse a sí mismo, de quererse. Y también el autoconocimiento nos debe de recordar que no podemos rebajarnos, que debemos amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama, como Jesús nos amó. Entonces, en este segundo elemento es donde realmente estamos ahora. Ya hemos hablado un poco con varios libros acerca de la personalidad, pero también de la individualidad, o sea, como el elemento yo soy, como el elemento divino en nosotros. Entonces, curiosamente, el proyecto original era cooperación para la unidad, para que la individualidad mantuviera el mando de la personalidad al servicio de la unidad. Y lo que pasó fue al revés. La personalidad tiene predominio sobre la divinidad de nosotros, sobre el yo soy, sobre la conciencia divina, y aquí están invertidos los papeles. Entonces, en el grado que haya un predominio de la personalidad sobre la individualidad o no la dejemos despertar, nos vamos a tener una vida caótica, una vida difícil, problemas, dificultades, reencarnaciones, situaciones karmáticas. Venimos o vinimos aquí a la tierra cada vez para pagar deudas, para sufrir, para experimentar. ¿Por qué? Porque mientras conscientemente no despertemos, o sea, no desarrollemos la autoconciencia y pongamos en orden,
y empecemos a rebajar el poder del que le hemos dado a la personalidad y a elevar o digamos desarrollar la individualidad o que se haga presente, en esa medida pues vamos a estar limitados. Entonces para eso se propuso el autoexamen. Lo que veíamos en el libro Descubre el propósito de tu alma, y también hablábamos un poco de Gurdjieff, de la metafísica, también habla de impersonalidad, donde resumíamos que era importante hacer la observación para hacer el autoexamen o el estudio de uno mismo. Habría que conocerse, estudiarse con la autoobservación y la desidentificación como elementos importantes. Y eso algunos apenas lo están entendiendo y algunos otros medio lo han practicado. Pero muy importante entender de que el sufrimiento es cosecha propia. Y mientras no disciplinemos la personalidad, que es la forma que tenemos de manifestarnos con los demás, cómo concebimos nuestra vida, cómo nos sentimos o nos creemos a nosotros mismos, pues realmente no va a haber un cambio. La mayoría de las personalidades tienen el orgullo, tenemos el orgullo muy marcado y el egoísmo como características, digamos, implícitas de la personalidad humana. Es decir, que la personalidad es casi orgullosa y egoísta en la gran mayoría. No hemos sublimado la personalidad con la individualidad o el yo soy o el yo divino. Es importante recordar esto. Entonces, para ello se hacía que teníamos que estudiar cuáles eran nuestras virtudes y cuáles eran nuestros defectos. Es decir, tener como una tabla, un panorama más completo de qué somos o cómo nos manifestamos en la tierra. Y esto es muy importante, no para rebajarnos. Básicamente es importante porque podemos decir, bueno, tengo esta tendencia, tengo esta grabación, tengo este defecto y no tirarse al piso, pero ya sé en dónde tengo que trabajar. Y las virtudes realmente serían como las fortalezas para ayudar a los demás. Es decir, cuando uno identifica sus virtudes, casi le das al clavo de qué manera puede servir a los demás. O sea, ¿cuáles son tus fortalezas, tus fuerzas? Vas a compartir tu fortaleza, no tu debilidad. O sea, los defectos es para trabajarlos en tu día a día, en tu cuarto, en tu casa, en tu casa interior, por decirlo así. Y las virtudes son para ponerlas al servicio de la colectividad, de la comunidad, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Y quizás muchos de ustedes no han hecho, no hemos hecho todavía esa relación de virtudes. Con ello podría ya saber en dónde puedo yo servir mejor y también de los defectos. Es muy importante, por ejemplo, André Luis, ese ser que desencarnó, era doctor, pero en la medicina espiritual no se maneja la medicina de acá. Aunque tenía fortaleza como médico terrestre, no tenía la fortaleza para ayudar en los planos espirituales como doctor. Entonces empezó de cero, haciendo labores que podía hacer bien, que se podía capacitar, tuvo la humildad para reconocer y volvió, por decirlo así, a aprender la medicina espiritual. Entonces nosotros también tenemos que tener más o menos ese proceso. Por lo pronto, hay que conocernos. Y bueno, también voy a quitarme de aquí. Comentábamos un poco del alter ego como un elemento psicológico para hacer los cambios de hábitos, para empezar a hacer. Y habría que ver si lo están aplicando y ojalá se haya entendido. Comentamos acerca de la intuición, de la inspiración, de la creatividad y del propósito en la vida. Algunos dijeron que ahí se resumía todo. Eso de las pinturas y de usar el pincel o la brocha para utilizar tal o cual color y plasmar en el lienzo blanco de nuestra vida una obra, una pintura. Y comentábamos que se podía borrar, se podía quitar. Y si no se borra, porque hay veces, por ejemplo, la acuarela sí se borra con agua, pero se mancha. Podemos imaginar que podemos poner encima de las pinturas otra pintura y de alguna forma desaparecer la primera o que ya no se note. También hablábamos y hemos hablado mucho de la mente consciente y del inconsciente. Y con esto empezamos a tocar un poco el tema de oración, de meditación y también el tema de los sueños. Que tuviéramos una libreta, que anotáramos nuestros sueños y que los sueños se iban a empezar a desarrollar si le poníamos atención y lo que aprendiéramos de los sueños lo empezáramos a practicar.
porque es la forma que hacemos el puente para poner los pies en la tierra. Entonces, nos van a dar más información en la medida que apliquemos la poca o la mediana cantidad que tenemos, por decirlo así. Vamos a hablar un poquito, de hecho ya hemos tocado el tema de la sombra de Carl Jung y de los 4 demonios interiores, que son como los defectos de la gran mayoría y por qué no salimos del círculo de la sombra. Este tema lo vamos a desarrollar, pero bueno, ahorita estamos con oración, estamos con la meditación, que sería como lo que más son las herramientas. Decíamos que son los 2 brazos para el desarrollo espiritual y el contacto con los planos espirituales. Decíamos que la oración nos permite hacer un llamado a la divinidad o a los espíritus mayores. Era como una expresión del alma. Y la meditación es aprender a quietar nuestros vehículos, nuestro pensamiento y emociones para que la voz interior se pueda manifestar. Entonces, en eso estamos. Y el sábado vamos a seguir en la sesión 2 de oración meditación, porque también alguna compañera, algunos compañeros, pues han preguntado acerca de si orar y a quién orar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante que de mi parte quede bien claro. O sea, porque al menos personalmente concibo la oración como el elemento más importante dentro de la espiritualidad, independientemente de la creencia que sea. Y eso hay que ponerlo en valoración, hay que analizarlo, hay que debatirlo si fuera necesario. Y la sombra y los 4 demonios interiores es un tema que viene dentro de la temática de oración. Hay un libro que se llama La oración en la psicoterapia, donde habla de cómo Estados Unidos, pionero, hizo un estudio científico, estadístico, del poder de la oración para disolver esos demonios interiores, como puede ser la desvaloración en el ser humano o la baja autoestima, como le llaman los psicólogos, también para redimir el resentimiento, liberar energías de resentimiento u odio, la culpa, por ejemplo, también, la culpa, el resentimiento y el miedo como un elemento de atrapamiento para toda la humanidad. El miedo, creo yo, es el peor enemigo de la raza humana y del despertar espiritual. Entonces, esos 4 demonios interiores hay que tenerlos de frente y hay que enfrentarlos. Y cada uno puede tener una valoración de qué tanto más o menos un demonio interior está más en su vida que otro. De hecho, hay un cuestionario, digámoslo así, de preguntas que nos permiten hacer un autodiagnóstico. Y yo voy a permitirme para las siguientes sesiones compartirles ese material para que ustedes mismos puedan autovalorarse y que se den cuenta consciente de que ese demonio interior quizás nunca lo habían visto. Y es de una forma de decir demonios interiores, pero realmente son defectos fundamentales, defectos humanos, de la gran inmensa mayoría de los seres humanos. Díganme, ¿quién no tiene temores? ¿Quién no tiene miedo? El simple hecho del miedo, pensar miedo a la muerte, a la enfermedad, al abandono, a quedarse solitos, solitas, pues casi toda la mayoría de los seres humanos tenemos eso. Y la cultura nos inculca el miedo, nos manipula a través del miedo. Las fuerzas oscuras, los hermanos de las sombras, utilizan el miedo al demonio, el miedo al infierno, el miedo a que qué va a pasar de mí, por ejemplo, si no creo en Dios o si no practico, etcétera. Entonces, el miedo, el temor es una energía de baja vibración, es una frecuencia, digamos, disonante que afecta el alma. Y la culpa, no se diga, ¿cuántos viven en culpa? Independientemente de los errores que hayan o hayamos cometido. La culpa es tremendamente desastrosa. El resentimiento o el odio es algo que carcome el alma y si no hay perdón, liberación, pues simplemente seguimos en el infierno del resentimiento. Y la baja autoestima, como que no nos sentimos capaces, nos sentimos poco. Entonces todo eso lo vamos a tratar de revisar. Eso es lo que en este punto estamos. Hemos revisado ya todo esto y estamos en estos puntos. ¿Cuál sería el tercer elemento? El tercer elemento que ya lo vimos hace siglos, hace como año y medio, a un año,
Hablamos de los ideales, pero pocos hicieron su tabla de ideales. Creo que muy pocos establecieron el ideal principal y los valores o los criterios que debían regir en el plano, digamos, mental o físico, en su relación con su pareja, con su trabajo, con sus hijos, con su entorno, con cada aspecto de su vida. Entonces, esto es súper importante. Y lo más importante es establecer un ideal. Si no hay ideal, no hay rumbo. El ideal es el sol que nos ilumina, es como el faro en medio de la tempestad. Los ideales es como el de los temas más cruciales después del autoconocimiento. O sea, si tenemos el autoconocimiento, pero no tenemos rumbo o no tenemos una aspiración del alma, un ideal, una meta, pero más que meta, un valor espiritual mayor, pues entonces estamos perdidos, nos desconectamos del camino. Entonces el tercer pilar lo puse como ideales y valores, porque algunos lo conocen como valores y se vale. Y esto realmente es la reforma moral o la transformación del alma. Lo moral es la parte espiritual, pero también la parte, digámoslo así, de virtudes, de cualidades, de valores. Entonces la reforma moral o la reforma íntima, que algunos espíritas lo manejan así también. Entonces, en este tercer pilar, por ejemplo, hay que redefinir el ideal y los valores, o hay que establecer otra vez la metodología muy sencilla, dar ejemplos y el que quiera que lo haga. Aquí vamos a hablar y vamos a practicar o vamos a ver más profundamente la meditación como tal, aunque ya la vimos en el punto 2.7, pero la meditación que podría ser como el modelo más alto, que hablábamos de Edgar Cayce, que también se le conoce como contemplación. Por ejemplo, en la metafísica le llaman contemplación al arte de mantenerse en blanco, la mente en blanco, pero eso es casi imposible. La contemplación es como contemplar la divinidad en uno mismo, pero eso también está relacionado con Edgar Cayce, que tiene que ver con sentir la presencia de Dios en uno, ser uno la presencia yo soy. Y eso es difícil si no hemos practicado lo anterior. Alguien que quiere contemplar a su divinidad o sentirla, pero si no se conoce, si no ha empezado a hacer cambios, si no ama a Dios sobre todas las cosas, si no procura, por ejemplo, asumir la responsabilidad, utilizar los sueños, la intuición, difícilmente va a poder hacer esto. Digo, esa es mi experiencia personal, habrá alguno que sí, pero yo veo que si no hay el trabajo previo, el trabajo con la divinidad de manera más directa es difícil que se logre. Tiene que ser algo escalonado, gradual. Sin embargo, sí tenemos la presencia de Dios en nosotros. Constantemente nos apoya independientemente de que quizás estemos dormidos o no estemos haciendo el trabajo. Entonces aquí hay otro punto importante. En el punto 3.3 es importante que si queremos tener un modelo para definir el ideal y los valores y hacer la reforma moral o la reforma del alma, necesitamos un modelo. Puede ser Buda, Zoroastro, Confucio, Gandhi, la Madre Teresa, pero el modelo que yo sé y que entiendo y que estoy aceptando que es el máximo y mejor modelo que haya existido en la tierra es el modelo de Jesús, el Cristo, independientemente de lo que hablen las religiones, católica, evangélica, cristianas en general, independientemente de lo que digan los espíritas, independientemente de que los metafísicos nombren a Jesús como Sananda o X y lo tomen como otro maestro, independientemente de que unos piensen, por ejemplo, los judíos, de que Jesús es un hereje o que Jesús es un solo profeta, algunos otros, independientemente de todo, el modelo de la excelsa moral por excelencia y la manifestación más alta de la divinidad en un ser humano es Jesús, no hay de otra. Entonces yo decía, bueno, es necesario estudiar la vida de Jesús, pero más aún estudiar sus enseñanzas, que las enseñanzas, a diferencia de las que estoy mandando aquí o estoy explicando, no son teóricas, o sea, son las más sencillas, las más directas y las que perduran en el tiempo. Por ejemplo, las parábolas, las metáforas, por ejemplo, las historias que el mismo maestro dio hace 2000 años, más o menos,
que quedaron y perduran en toda la eternidad, independientemente de la evolución de las razas o de los mundos. Son enseñanzas que un niño de 5 años puede entender y que no se requiere tanto intelecto para comprenderla. Obviamente sí se requiere cierta humildad, cierta escuchar el mensaje y el deseo de interpretar y tratar de entender para aplicarlo. Pero eso nos ha costado más de 2000 años entenderlo y aplicarlo menos. Entonces es muy importante que el estudio de las enseñanzas de la vida de Jesús, quitar los velos que le han puesto las religiones a Jesús, quitar, digamos, el misticismo exagerado, digámoslo así, muchos milagros, y no es que sea malo, o sea, muchos milagros que se le atribuyen a Jesús y que de alguna forma lo hacen separarse de nosotros como sus hermanos. A Jesús lo vemos inalcanzable. Y yo me preguntaba, ¿y Jesús quiere que lo veamos inalcanzable? O sea, Jesús quiere que lo sintamos así como si fuera alguien extraordinariamente perfecto, que nació perfecto desde que nació hasta que murió y trascendió y se elevó y se fue a los cielos con Dios y nosotros nos quedamos aquí. O también el dogma de que hay que sacrificarse, hay que morir, hay que sufrir para merecer el cielo, que todavía perdura. Entonces yo me pongo a pensar eso y por sentido común entiendo que el Jesús que yo entendía y conocía y las enseñanzas pues no eran acordes a eso. O sea, tuvieron que pasar 2000 años para ir cambiando mi programación. Y eso es necesario que nosotros nos desprogramemos porque tenemos milenios con esas creencias aferradas. Inclusive muchos de los que no aceptan a Dios es porque dicen, si Dios trató así a su Hijo amado, pues a nosotros cómo nos va a tratar, ¿no? La práctica de las prácticas espirituales como un elemento derivado de esto, de aquí se derivan muchas cosas. Por ejemplo, el estudio del Evangelio, la práctica de las virtudes, que muchos les molesta, pero si estamos estudiando para el desarrollo del espíritu, pues tiene que haber prácticas espirituales y el desarrollo moral, pues tiene que haber una reforma moral, un desarrollo del amor, de la paciencia, de la compasión, de la ternura, de la empatía, porque si no, entonces, pues no estamos practicando nada. Entonces, hay otro elemento que es la formación para el desarrollo de la sabiduría. Es decir, después de esto, que esto es lo más básico, empezaríamos a desarrollar la sabiduría, aprender a ser hombres y mujeres sabios. Y esto requiere ampliar, digamos, por decirlo así, nuestra comprensión. Y para ello vienen algunos libros que han llegado, particularmente de la doctrina espírita, como Casos, Información de la medicina del futuro, los pases, el poder de los pases, qué hacen los pases, por ejemplo, para ayudar a los demás, digamos, terapias ¿cómo diríamos?, de sanación a distancia, y es una formación integral para que nadie nos sorprenda. Por ejemplo, si tenemos un caso de una persona que está obsesada o obsesa, pues saber qué hacer. Si tenemos una persona que está hablando ahí y que la están perturbando psíquicamente, de alguna forma saber qué hacer. Entonces necesitamos formarnos, yo decía, profesionalmente para el desarrollo del espíritu y de sus facultades, pero también para ser mejores servidores. Comentábamos, o sea, si queremos servir en mayor alcance o más especializados, pues tenemos que formarnos, no nada más estudiar, tenemos que formarnos para ser mejores servidores. Ese sería como el objetivo. Y bueno, este es el siguiente módulo. Y el último módulo, que no sería el último porque se supone que de ahí ya lo estamos empezando, con el amor al prójimo, ya nada más se resume como el más fuerte, donde se culmina todo este proceso. Edgar Cayce le puso cooperación, autoconocimiento, ideales y luego puso fe. Pero la fe desarrollada en el servicio fraterno. ¿Por qué? Porque nada de esto se desarrolla si no hay un servicio a quien dárselo. No desarrollamos la compasión si no tenemos dónde ejercer la compasión. No desarrollamos la paciencia si no tenemos familiares antagónicos que nos ayuden, por contraste, a desarrollar la paciencia. No desarrollamos el altruismo, pues si no nos desprendemos siquiera de algo de dinero o algo de tiempo que tenemos, o de caridad, o sea, no desarrollamos la caridad si no somos capaces
de desprendernos de nuestro egoísmo o del foco en nosotros mismos. Entonces, esto es un resumen. Y una frase que me recordó muy bien que es esto, dice, amaos e instruíos. Es decir, que nos amemos los unos a los otros, formando fraternidad, y también que nos instruyamos, nos eduquemos. Y Edgar Cayce decía, haced el bien y sé siempre un canal de bendiciones, que es lo mismo. O sea, aprende a ser un canal de bendiciones. Haced siempre el bien, decía Jesús, y Edgar Cayce, sé un canal de bendiciones. Entonces aquí veo dos servicios. El primer servicio obviamente es primero ir cambiando nosotros, educándonos, transformándonos, aprendiendo lo que es la espiritualidad y practicándola. Y uno sería el servicio de divulgación del conocimiento de las enseñanzas de la forma que podamos. Tenemos redes, tenemos, si alguien nos escucha, es divulgar el conocimiento. ¿Cuánta gente, por ejemplo, ahorita se está suicidando? Dicen que creo que no sé cuántos, es una cantidad bárbara en el mundo, se está suicidando por desconocimiento de las leyes espirituales. ¿Cuánta gente, por ejemplo, eh, el aborto lo propone, lo promulga? Millones de personas están a favor del aborto, indiscriminado, el aborto así, sin saber, por ejemplo, de que hay leyes que regulan el proceso de nacimiento y que estaríamos violando una ley universal. ¿Cuántas personas, por ejemplo, trabajan, por ejemplo, en grupos de canalizar o de contactar a desencarnados cuando eso no es correcto, por ejemplo? O sea, convocar o invocar a los muertos, por ejemplo. ¿Cuántas personas aceptan, por ejemplo, ¿cómo se llama? La muerte asistida, que le llaman así, de que, ay, me duele mucho, pues inyéctenme y ya, me libero del dolor. ¿Y qué pasa en el otro lado? Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que, por ejemplo, el problema de emociones, el resentimiento puede generar enfermedades graves como el cáncer, por ejemplo? Entonces, todo eso tenemos que de alguna forma irlo llevando, o sea, no con todo, porque obviamente no lo aguantamos ni nosotros, es mucho el material, pero de alguna forma tener la claridad general de qué pasa en cada cosa. Por ejemplo, hay niños que nacen con deformidades y los padres pueden estar maldiciendo a Dios. Y sabemos, o al menos los que han estudiado, saben que la deformidad del cuerpo no es casualidad. Es una situación karmática, por ejemplo, en muchos casos, de nacimiento, el mongolismo como tal. Entonces, o que, por ejemplo, están escuchando voces y que los inducen a tal o cual cosa. Y la persona no sabe que hay entidades, espíritus obsesores, por ejemplo. Entonces es necesario ahora reeducar a las multitudes, es decir, educar e instruir a las personas, independientemente si esto es metafísico, si es de Casey, si es espírita. Es urgente la verdad que nos hace libres. Y la otra es conformar centros o módulos o, digámoslo así, agrupaciones de servicio de atención fraterna. ¿En base a qué? En base a las capacidades que tenga el grupo que se conforma, que puede ser en su barrio, en su casa, ir a visitar a, por ejemplo, las mujeres, madres solteras, qué sé yo. Entonces, la atención fraterna es indispensable y tenemos que aprender como unidades a organizarnos. Si no es en SEDEC, no importa, que sea donde sea, pero tenemos que llevar esa palabra amiga, ese mensaje, ese conocimiento. No podemos quedarnos como alguien ignorante que no resuelve sus problemas, pero tampoco aporta a los demás o que deja pasar la vida como tal, ¿no? Entonces, más o menos, este es como una especie de aclaratoria que quería comentar, porque se han suscitado algunas preguntas, algunos comentarios que son buenos y válidos, pero es importante que los vayamos poniendo en la mesa y lo vayamos pues platicando, comentando. Ahora bien, vamos a seguir y ahorita ya platicamos, porque les digo, esta charla es una charla especial, es como hacer un alto, un parteaguas, una valoración y es importante pues que lo tengamos presente. A ver, aquí hay un comentario. Ah, bueno, Claudia comenta, comenta excelente, gracias.
Excelentes ustedes porque me están escuchando. Vamos a comentar, a continuar. El programa de estudio de las 12 lecciones o 12 enseñanzas para la vida o de espiritualidad o como quieran llamarle, es una propuesta que de alguna forma pueden tomarla o no. Si ya se queda nada más con estas 4 unidades, yo estoy feliz. De hecho, yo luego se me olvidan los 12 pasos o las 12 lecciones o las 12 enseñanzas, pero bien que me acuerdo de estos 4 pilares, porque como lo he leído infinidad de veces, muchas veces, la cooperación, el autoconocimiento, los ideales y la fe y el servicio, eso es, o sea, eso ya me lo grabé, ya me lo quedo y yo dije, bueno, los otros serán lo de menos. Pero haciendo una extrapolación, una comparación, una tabla que correlaciona una cosa con otra, fíjense más o menos si podemos cambiar esto y cada quien adopte si quiere 7 enseñanzas o lecciones o 2 o una. Finalmente, las 2 principales es esta: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí te incluyes tú. Entonces, por eso lo más importante es mi relación personal con Dios. Y aquí tienen que hacer una valoración ustedes, porque digo, no quiero que se queden al final, o sea, que esperen al final del curso y luego las personas me dicen, es que es muchísima información, pero es mucha información y no se ha bajado nada. O sea, me dicen, es mucha información y a mí me sorprende, sí, es muchísima. ¿Y qué tanto la he venido dosificando en mi vida en cada semana, por ejemplo? ¿Qué tanto voy cambiando? ¿Qué tanto voy aplicando? Porque si en un año quiero aplicar lo que 3 años o 4 que llevamos, pues va a estar difícil. O sea, tenemos que ir diciendo, a ver, esta instrucción, aunque sea todo el rollo de hora y media que da David, ¿qué de esto voy a bajar? Y voy a obligarme, me voy a comprometer a implementar en mi vida. O sea, de todo, una frase, una palabra, 2 palabras, pero voy a meterla, voy a aplicarla en mi vida para hacer el cambio, porque si no nos quedamos en el intelecto. Ya saben ustedes que el intelecto es nada más el que lucubra, el que está ahí pensando y que toma modelos de la realidad para ponerlos en la mente, pero no al revés. Entonces eso no sirve. O sea, ya ahorita ya es como, ahora como dirían, como los niños, ahora vamos en serio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, miren, vamos a nada más revisar porque me estoy permitiendo este espacio precisamente para enfatizar, para alertar, para recordar y para que no se les pase. Es un programa, es una propuesta y bueno, primero lo más importante es mi relación personal con Dios. Y uno tiene que reflexionar diario, ¿cómo está mi relación personal con Dios? Y si está en un nivel, ¿cómo lo puedo llevar a un nivel mayor? Oye, es que yo a Dios no lo pelo, dicen los muchachos. Ni me lo menciones. Pues entonces su relación personal no existe porque no lo estás valorando como tal. Y la pregunta es, si estoy estudiando esto, ¿cómo le puedo hacer para evitar ya el rechazo que tengo con esa imagen que tengo de Dios? ¿Cómo le puedo hacer? Y eso tendrían que preguntar los que están así. Otros dicen, bueno, es que yo hago meditación, pero la oración a Dios ni me la menciones porque no puedo. Ok, no puede, ¿por qué no puede? No, pues no sé. Ah, pues investigue. Pregúntese por qué no puede. Pregúntele a David por qué sería posible que no pueda y qué puede estar pasando en su vida. Otra compañera nos dijo, bueno, es que yo antes ni me lo mencionaban, ahorita me ha costado, pero lo estoy haciendo. Entonces ella ya está haciendo bastante con respecto a la persona que dice que no puede, pero ahí se queda, por ejemplo. Porque si Dios lo catalogamos como una entidad que no es perfecta, que no es amorosa, que no es nuestro padre, que no es nuestra madre, todo lo demás no va a servir o va a servir muy poco, porque lo más importante y todas las patologías psicológicas que yo he conocido, que son pocas, pero de alguna forma todas coinciden en que hay un elemento que es la confianza en un poder superior. Y si no está eso, se llevan años, décadas para poder resolverse. Entonces, el resentimiento a los familiares es el segundo elemento aquí, la relación fraterna con el prójimo. Y hagan hecho ya la relación de sus familiares, padre, madre, hijo, hermanos, lo que sea, y vean si le ponen palomita en cada relación o le ponen tache. Y los que le han puesto tache, ¿cómo puedo yo cambiar mi relación de aquí para allá? No importa que el otro me lo haya hecho en el pasado. Entonces es trabajar de una manera
objetiva. O sea, no nada más, ay, pues relación fraterna con el prójimo, a ver cuándo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tengo una relación fraterna con mis familiares y los seres más cercanos, ¿cómo va a ser posible que establezca una relación fraterna con gente de la calle o de fuera? Entonces tengo que empezar con mi familia, con mi núcleo de trabajo, mi núcleo, o sea, la escuela, o con las personas que más interactúo, con el hombre que no puedo ver, con la mujer que me traicionó, con quien sea. Mi relación fraterna con el prójimo, ¿por qué? Porque el otro es hermano mío, aunque no lo quiera, y se cruzó en mi camino con un propósito. Entonces, si ya logran estos dos, o sea, ya están del otro lado, porque ahí resume el maestro, se resume el mensaje del maestro: ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y Casey dice: entiéndelo como energía creativa, y es más fácil que poner a Dios como algo humano. Y ama a tu semejante no por lo que haga o deje de hacer o haya hecho, sino porque la divinidad está en el otro. Entonces tienes que respetar la divinidad del otro y amarla, aunque la cáscara o digamos la cara sea de lo peor o te haya hecho daño. Tienes que perdonar 70 veces 7. Entonces la cooperación es precisamente decir sí con mi voluntad a querer ser un canal de bendiciones y cumplir los dos anteriores. La cooperación se resume en eso, en aceptar la unidad, en querer integrarme en la unidad, en querer ser elemento de unidad. Y luego viene el autoconocimiento, autoestima, la oración y meditación, la formula tus ideales y objetivos en la vida, o sea, tus valores, la fe como cuarto elemento de Casey, pero la fe se refiere a optimismo y servicio. La fe se desarrolla con el servicio, pero el optimismo es una resultante de la fe. O sea, si hay fe, hay optimismo, así te estén llevando el tren, así se te haya caído tu casa, así hayas perdido todo. La fe fortalece la confianza y hace que las cosas cambien. A lo mejor no van a cambiar lo que ya pasó, pero te da la fuerza para, con optimismo, vivir la vida y salir otra vez adelante, con más fuerza y más fe. Es decir, la fe se fortalece con cada paso que das. El orden y paz es una canción, decía orden y paz. Si no hay orden, si no hay equilibrio en tu vida, no va a haber paz. O sea, el orden es poner a Dios sobre todas las cosas y la relación fraterna con el prójimo. Ese es orden. Si priorizas al dinero sobre Dios o al dinero sobre el prójimo, vas a vender alcohol, te vas a hacer millonario, pero vas a fregar al prójimo. Y ahí sí, un carmota del tamaño del siglo. Entonces, orden divino, por decirlo así, y la paz como resultante, y el control mantener la paz, la armonía. Disciplina tu pensamiento, que esa es una resultante de todo lo anterior. Es decir, ¿dónde pones tu atención? ¿Qué tanto gastas tu tiempo viendo la tele, viendo el YouTube, viendo el Facebook, viendo el Twitter, viendo todo? Y la vida se va y se nos fue la vida y no avanzamos en nuestra vida constructiva, en ser útiles, en mejorarnos, en ayudar al prójimo, porque estuvimos enfocados en otras cosas. La atención estaba puesta en nuestros proyectos egoístas, personales. Y no es que sea malo pensar en el dinero. No, no, no es malo pensar en el dinero, no es malo pensar en ver una película, pero hay que disciplina tu pensamiento. Si tú dices media hora de película o una hora al día, ok, pero ya estás poniendo orden y estás disciplinándote con eso. Si estamos comiendo y estamos viendo Facebook, pues ahí sí, una indigestión. ¿Por qué? Porque no hay orden y tampoco disciplina. Y la disciplina también es darte tiempo para reír, darte tiempo para crecer, darte tiempo para disfrutar, darte tiempo para amar, darte tiempo para formarte, para crecer espiritualmente, para crecer mentalmente, para crecer materialmente, para cuidar tu cuerpo. Entonces, disciplina tu pensamiento, prioriza las cosas, usa tu pensamiento, no que tu pensamiento te use a ti. Control de la palabra. Hay algunas enseñanzas que dicen que tienes que decir que, y con todo respeto, se respeta, es que tienes que decir que eres alcohólico toda la eternidad, o que eres drogadicto, o que eres esto, o que eres una persona derrotada y que eres cero a la izquierda. En algún momento, como terapia de catarsis, es conveniente. Pero llega un momento que si vas avanzando, eso te va a limitar porque tu disco rayado sigue descontrolado en la palabra, sigues descalificándote o descalificando a los otros. Control de la palabra. La palabra es un gran poder, es el poder del verbo.
que también es la emoción, lo creativo. Edúcate para vivir bien. O sea, esto se refiere a que no te quedes con lo que aquí te damos o lo que aquí te dan. Edúcate integralmente, holísticamente. Y finalmente agradece siempre, fluye y retribuye a la vida. O sea, retribuye bien, no mal. Entonces son como dos lecciones o dos enseñanzas que de alguna forma pues las estamos viendo dentro de todo esto. Y bueno, ¿de dónde saco la información? Que también algunos me preguntaban, o por qué revuelvo, que también otros me preguntaban. Y bueno, eso es un criterio personal. La información me baso en dos selecciones de espiritualidad. Me baso como mi referente principal en enseñanzas de Edgar Cayce. ¿Por qué? Porque él me enseña de que tenemos una mente subconsciente, una mente superconsciente, y me enseñó de que es posible la conexión directa con Dios en nosotros mismos. O sea, Edgar Cayce puso el dedo en la llaga. La mayoría de las enseñanzas que se respetan que he tenido, el catolicismo, etcétera, la metafísica, sí, nos dicen que Dios está en nosotros, pero nos dicen como si estuviera incrustado ahí y no tiene, o sea, está esperando, o está ahí de alguna forma como algo independiente a nosotros. Y Edgar Cayce nos dice que el espíritu es la vida, o sea, el espíritu es Dios y nosotros somos una porción de Dios, por ejemplo. Entonces me dicen, tú eres Dios, tú te estás conformando como Dios, aunque obviamente en Dios en miniatura o Dios en pequeño, microscópico si fuera el caso, pero eres una partícula de Dios. Entonces Edgar Cayce fue de alguna forma la persona que le agradezco y de alguna forma le tengo esa valoración porque me ha enseñado mucho sus enseñanzas. También la lectura de los libros, por ejemplo, Reencarnación, Causa-Efecto, etcétera. Inclusive hay un tratado de filosofía para la vida de varios pasos que hay que estudiar. El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec es un tratado de las enseñanzas de Literal, Jesús con que respecto a tendríamos este que revisar. testimonio de ¿Quieren Jesús, apagar un micrófono, por favor? Alguien que está ahí abriéndolo. Y ahorita ya les dejo hablar. Por favor. Gracias. El Evangelio según el Espiritismo es la enseñanza que yo voy a tomar como referente para estudiar la doctrina de Jesús, porque no tengo otra. Tengo propiamente de Edgar Cayce, pero son pasajes cortos. Inclusive tengo algo de material de los esenios, pero es muy corto. Y de alguna forma, el Evangelio según el Espiritismo, a mi juicio, es la obra que se debe de estudiar, seas o no seas espírita. Te metas o no te metas en los mediuminidad y esas cosas un poco extrañas. Pero el Evangelio es una doctrina que educa moralmente al espíritu. El Sublime Peregrino es un material que ¿no estoy podríamos estudiando. llamar urgente? Bueno, iba a tener que hacer un alto aquí porque creo que no, alguien no sabe cerrar el micrófono para pues para apagarlo, para continuar. A ver, déjenme ver quién está. Todo el mundo cerró su micrófono. Espero que sí. Digo, si quieren, y si no, pues ya si quieren participar, pero quiero terminar y ahorita ya comentamos. Espero que me permitan eso. El Sublime Peregrino lo estudié, pero trato de ser un poco honesto en este sentido. Los libros que yo estudio y que a mi juicio tienen grandes verdades son los que utilizo para armar el material, porque alguien me preguntaba que de dónde sacaba tanto rollo. Y yo les digo, bueno, trato de sacar de los libros que a mi juicio he conocido, que tienen información a mi juicio valiosa. Entonces el Sublime Peregrino ya lo estudié, ya lo leí y quita muchas cosas de un Jesús demasiado elevado y lo trae a la tierra. Entonces, todavía estoy valorando si ese material se puede compartir en este grupo, pero aliento a las personas que lo estudien, porque a mi juicio a mí me quitó muchos velos de dogmáticos religiosos de la imagen de Jesús y de su mensaje. De hecho, por ejemplo, Ramatiz es un espíritu de la época de las pirámides, del Egipto, y es una obra psicografiada por Ercilio Máez. El psicógrafo es una persona que usa su mano, deja su mano y la entidad espiritual escribe a través de esa persona. Es un
método mediumínico o canalización, diría Casey. Entonces, muchas de las obras espíritas se han traído a través de la psicografía, como el Chico Javier. Sin embargo, ahorita está, o sea, prefiero mil veces estudiar el Evangelio ahora, más que irme a meter así en profundidades, hondeces, por decirlo así, que son buenas, que son valiosas, pero si no estamos entendiendo la parte evangélica, la parte moral, pues el otro pues no me va a servir de mucho. Por ejemplo, de Edgar Casey y de la enseñanza de reencarnación y eso, tomé múltiples moradas o muchas moradas. Es un libro extraordinario de Gina Serminara. Es un tratado de psicología reencarnacionista para aquellos que son psicólogos o terapeutas y quieren ver el causa y efecto. También el libro Edgar Casey sobre la reencarnación, aquí habla mucho sobre la parte de la ley de la gracia, de cómo el amor puede neutralizar deudas o karmas milenarios de siglos pasados. Muy buen libro, a mi juicio. Y aquí, en esta temática de los espíritus, reencarnación, el libro de los espíritus, que por eso este libro me parece extraordinario, porque coincide mucho, un 98%, con la enseñanza de Casey en cuestión de la mente, en cuestión del plano espiritual. Entonces, inclusive por ahí les mandé una invitación de México Espírita, Movimiento México Espírita, del curso que iban a tomar, iban a dar, del libro de los espíritus, que de alguna forma, aunque el título puede sonar un poco extraño, espíritus, pues es un libro de los seres espirituales que mandaron esta información. Del libro que estoy tomando para recordar y entender lo que es canalizar, lo que son mediums, lo que son personas que canalizan extraterrestres, hermanos mayores, maestros, ángeles, etcétera, sobre la canalización en los sueños, sobre la intuición, sobre la canalización creativa y todo eso, es Edgar Casey sobre canalizando su yo superior, que yo lo recomiendo para todos aquellos que se han metido en diferentes enseñanzas para que aprendan a valorar si realmente están canalizando lo que dicen que canalizan. Este es un punto muy importante porque me he topado con algunos mediums, algunas personas que canalizan espíritus y que de alguna forma se la creen y están en su derecho, pero que no han podido todavía dilucidar o discernir si la persona que se está presentando ahí tiene, digamos así, las credenciales y tiene todos los elementos para poder decir que es Napoleón, Cleopatra o Juan el Bautista o quien sea. Entonces, este libro lo recomiendo porque he tenido experiencia con algunos compañeros que son espíritas y que han armado grupos en los cuales se han filtrado entidades que no son lo que dicen ser. Pero para eso hay que tener discernimiento, hay que leer los libros de Kardec y también hay que entender lo que es el ideal espiritual que hablaba Edgar Casey. Entonces este libro es muy imparcial, no se mete propiamente con el espiritismo, pero sí explica muchos fenómenos y cosas de ese tipo para no caer en error, para no confundirse. Entonces también, Oración en la psicoterapia es el tratado de Estados Unidos, de una universidad americana, donde hicieron la metodología y estadísticamente sacaron conclusiones de qué tan potente es el poder de la oración y llegaron a un nivel muy alto de sanación, inclusive de enfermedades físicas. Y aquí explica toda la metodología y los test psicológicos que usaron, las pruebas, cómo valoraron, qué porcentaje lograron con respecto al que hace la oración de manera diaria, pero equivocada, porque muchos hacen oración equivocado, rogándole a un Dios que piensan que no les va a cumplir y no les cumple. Este tratado es muy buenísimo. O sea, yo que soy, ahorita estoy por terminar la psicología, pues este tratado me encantó. Y en 12 pasos y 12 tradiciones de nuestros amigos alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y etcétera, me parece interesante que ellos se basaron mucho en la oración. También estudiaron, creo que Edgar Casey, y estudiaron a Carl Jung y crearon un método que es muy eficiente con sus detalles, porque tiene algunas cosas que se podrían optimizar, pero es muy valioso que haya una organización internacional que ha salvado a miles y quizás a millones de personas del alcohol, de las drogas, y meritorio, 12 pasos, 12 tradiciones de AA o NA, aunque también sí confieso que podríamos
de alguna forma, pues aprovechar el material y la experiencia que han tenido, verlo como un elemento de prueba de que la oración funciona y creer en el poder superior, la fe en el poder superior es extraordinaria. Entonces, de aquí saqué el tema de la oración que les di la sesión pasada y de ahí lo adecué. Bueno, descubre el propósito de tu alma, que es como el conocimiento de ti mismo. Muchos les pareció complejo, pero realmente es muy sencillo. Aquí tiene mucho acerca de la personalidad, de la individualidad y cómo puedes hacer tu autoestudio. El libro como tal no lo he tomado, pero me he basado en los arquetipos, el inconsciente colectivo de Carl Jung, que es, a mi juicio, es una persona que se adentró mucho en esto, ¿no? Entonces, este material, pues ya aquí lo tienen, lo pueden ver, pueden buscarlo. Digo, este libro no lo he estudiado como tal, solo algunos resúmenes que he visto, que he tenido en mis manos y que próximamente lo voy a leer para ver qué más, pero con lo que ya obtuvimos creo que es suficiente. Y bueno, para aquellos, como decían, formación para personas que quieren consolidar y aprender y entender más, lograr el desarrollo de la sabiduría, pues está la obra de Cándido Javier, Francisco Cándido Javier y André Luis, que esto está en portugués, pero básicamente es Nuestro Hogar, que es un libro. También está el audio y también está la película, aunque la película siempre la cambian. Yo normalmente Nuestro Hogar lo he leído, pero también lo escucho en audio. Y aquí estoy haciendo mi trabajo en mi casa y a veces lo pongo y cada paso lo voy poniendo. Nuestro Hogar, los mensajeros, misioneros de la luz, obreros de la vida eterna, en el mundo mayor, libertación o liberación, entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, en los dominios de la mediuminidad, ese no lo he leído, acción y reacción, la ley de causa y efecto, evolución en los dos mundos, mecanismos de mediuminidad, por ejemplo. Entonces pues hay mucho material que estudiar. La película Nuestro Hogar 2, Rumbo al Mundo de Regeneración, que son varios libros escritos, ¿no? Entonces, ahora sí, aquí termino y aquí me permito dar estas clarificaciones. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, eh, agradeceré que me lo compartan o que me den sus puntos de vista. Si tuvieran algún comentario que hacer. Esto es un espacio que me estoy permitiendo porque era importante para que quede claro. Eh, Alguna pregunta que me hacían, bueno, vamos al espiritismo. La respuesta es no del todo, en el sentido de que ahorita yo no podría decir que sí porque conozco, les digo, compañeros que son espíritas conocidos que de alguna forma no conocen del todo los mecanismos de la mediuminidad y al no tener las bases firmes pueden cometer error porque en no sabemos exactamente si el espíritu que llega es el que dice ser. Esto nos lo alerta Edgar Cayce. O sea, hay grupos espíritas de buena voluntad que de alguna forma creen que están invocando o trayendo a, no sé, a un ser de luz y resulta que fue una cuestión de atrapamiento, una cuestión de engaño de algunos espíritus que se burlan, que tratan de manipular esto. Aunque también hay espíritus de muy alto nivel. Por ejemplo, me recuerdo mucho Amalia Domingo Soler, es un ser un espíritu. Ahorita está desencarnada, pero Amalia Domingo Soler escribió Memorias del Padre Germán, escribió Te Perdono y muchísimas obras, inclusive varios audios que les he enviado de casos de personas que murieron y todo y que explican la situación. Ella los canalizó, Amalia Domingo Soler. Es una mujer española. Ella era medium, desencarnó, pero sigue prestando servicio a través de algunos canales. El mismo Chico Javier, que ese fue digámoslo así, una persona muy conocida en Sudamérica, en Brasil, que trajo mucho conocimiento del plano espiritual. Descripción, André Luis, que ese es su seudónimo, por ejemplo, trajo información de las colonias espirituales. Mucho de lo que yo tengo de información es del plano espiritual. Entonces, tengo que reconocer y valorar las enseñanzas espíritas. Cuando estuve buscando la vida del Maestro Jesús, sus mensajes,
pues nada más tengo la Biblia y a lo mejor tengo el libro Arpas Eternas, por ejemplo, de Josefa Rosalía, que es un libro a mi juicio muy bueno, muy correcto. Sin embargo, el libro del Evangelio describe en un nivel mucho más alto que la religión las parábolas del Evangelio, por ejemplo, con un nivel de mucha sapiencia, de mucha contundencia y de mucho clarifica perfectamente el mensaje. Entonces, nada está escrito, hay mucho material, pero hay que tener discernimiento. Y yo trato de tener discernimiento, aunque también me puedo equivocar. Por eso les digo, no me crean todo, ustedes tienen que establecer su propio programa. Yo, por ejemplo, ahorita voy a seguir estudiando para profundizar y voy a meterme para conocer, pero también para poder servir mejor. Entonces, ese es el plan. Mi plan también es conformar un grupo en su momento, no sé dónde vaya a ser, probablemente sea en Querétaro, es muy probable, o acá en la Ciudad de México, donde se establezca un grupo como esa escuela de autoconocimiento y vida con valores, donde se empiece a educar particularmente a los niños, no necesariamente en creencias, sino en valores. Es decir, que conozcan los valores que pueden desarrollar, que se conozcan a sí mismos. Si un niño de 5, 7, 10 años tiene la forma de conocerse a sí mismo, puede empezar gradualmente a rectificar más rápidamente y sobre todo a desarrollar valores. Ustedes saben que ya hay muchos niños de las estrellas que están encarnando y ese proyecto está cada vez más cerca. Entonces puede empezar pequeño, pero todo empieza pequeño. Y ese es el plan. Entonces, obviamente, no todos están en una ciudad, unos están aquí, otros allá, pero es importante que cada quien tome y haga su propio proyecto de estudio, de, 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 de experimentación, de formación y de servicio también. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere opinar al respecto, por favor? Esta charla es especial, es básicamente interna, digo, se va a mandar al grupo de WhatsApp quizás, nada más, y a ustedes que están aquí, porque ya lo demás se va a continuar, pero bueno, quería yo hacer esto para darme esta oportunidad, ¿no? De aclarar. ¿Alguien quiere compartir o comentar? ¿Tienen dudas? ¿Cómo vamos? Hola David, buenas noches. Hola Brenda, buenas noches. Bueno, creo que eh, los dos puntos que dices que son muy importantes en la relación con Dios y al prójimo, bueno, creo que sí, eso es como que la punta que va a dirigir a la flecha. Definitivamente estoy de acuerdo. Y también comentar que vi la película de Nuestro Hogar 2. Y creo que mucho de lo que dices también está, creo yo, plasmado en la película. Yo me quedé con muchas cosas, nada más falta que las desmenuce bien, me quedé con muchas enseñanzas y gracias por compartirla. Y bueno, ahora como que se concretó un poquito más todo el conocimiento que nos estás compartiendo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, gracias Brenda. Si alguien más quiere compartir, comentar. Buenas Sí. noches, David. Gracias. Claudia, buenas noches, adelante. Sí, bueno, es un proyecto muy ambicioso, muy padre, y muy bueno. Bueno, también a mi juicio, como usted dice. Sin embargo, pues los temas que están ahí proyectándose, pues son muy interesantes porque eso nos va a ayudar a evolucionar muchas cosas. Y bueno, independientemente si este proyecto se va al espiritismo o no, pues en el camino nos va a enseñar mucho, mucho, mucho. Entonces, a mí me está agradando, sí, la verdad yo estaba como perdida, yo no sabía así como que dónde era la cabeza y los pies, pero ahorita ya como que ya se vio, ya se sintió más como como dijo mi compañera, ¿no? Ya se concretó como quien dice. Entonces, sí, pues está muy interesante y pues ahora sí que mi comentario es también animarnos, seguirnos animando independientemente que tengamos errores o no, creencias o no,
aquí lo importante es que sigamos evolucionando, que sigamos aprendiendo, siempre en estado de aprendizaje, porque nos conviene, ¿no? Nos conviene y bueno, pues eso es todo, David. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Gracias por la retroalimentación, Claudia. Eli, por favor, ¿quieres compartir? Sí, buenas noches, ¿sí me escucho? Sí, Bueno, mm, a mi parecer sí es algo pues muy bueno que se esté llevando a cabo este tipo de proyectos. Eh, la verdad, yo sí lo siento así que son proyectos que a lo mejor sí van a llevar tiempo porque pues hay muchas distracciones, ¿no? Sin embargo, también podemos usar no sé, la tecnología, no sé, bueno, hay que adaptarnos a lo social, me refiero, ¿no? Porque, y también saber llegar a las personas a las que queremos, pues, cambiar. eh, Porque sí hay muchas situaciones en las que sí hay como una lucha, ¿no? Internas, externas. Y a mi parecer, pues sí se ve grande, ¿no? Pero pues como tú dices, si se va yendo poco a poco y mientras uno haga su papel, creo que sí se puede llevar a cabo, ¿no? También es importante que pues uno empiece a despertar, como tú dices, a ver, autoconocerse, ver qué está pasando con esa persona y también que estudie, ¿no? Porque es importante estudiar, ¿no? O sea, conocer los conceptos, llenarse de mucha información también es bueno, pero también llevarlo a la práctica, ¿no? También darlo a conocer a los demás y empezar a ver eso, a quitarnos ese egoísmo o ese miedo, ¿no? Porque, pues sí, en mi caso que yo soy joven, de 26 años, y adentrarme en estos temas, pues sí ha sido una dualidad porque estoy como en dos mundos, o sea, está al lado, pues, de lo que les gusta a los chavos de hoy, ¿no? La música, los antros y esta parte, ¿no? Entonces es irme como acoplando y como ir conociendo otras formas de espiritualidad, porque a mí me gustaría que muchos amigos conocieran esto, pero pues muchos como que sí es importante también cambiar ese concepto de las iglesias, ¿no? Que no es aburrido saber de espiritualidad. Bueno, espero si me haya escuchado. ¿No se sí. cortó? No, está bien, se escucha muy bien. Ah, ok. Bueno, ese era mi punto de vista, ¿no? Ok. Bien, Eli, gracias. Sí, miren, inicialmente digo, tampoco es para confundirlos, pero yo diría que, eh, o sea, realmente el proyecto se resume en esto. O sea, en estos cuatro pilares. Está. Bueno, ahí están varios libros que recomiendo, pero en estos cuatro. O sea, de hecho, esta, como llamamos, es una escuela de autoconocimiento y es por una vida con valores. Esos son los dos elementos. Y si ustedes lo ven, la palabra de autoconocimiento está en el pilar 2 y la vida con valores es en el pilar 3. Pero el pilar 3, una vida con valores, es una vida de servicio. Y el autoconocimiento realmente es cooperar porque vas a conocerte a través de los demás. Entonces, una escuela de autoconocimiento y vida con valores, pues realmente engloba estos cuatro elementos. Y de alguna forma, pues aquí, de alguna forma, la metafísica se incluye cuestiones espíritas como el estudio de el Evangelio según el espiritismo se va a incluir. ¿Por qué? Porque como para este movimiento, para esta escuela, pues realmente es un elemento que es necesario conocer. Y el espiritismo de Kardec es el que tiene la información más alta, por ejemplo. Pero eso no obliga a nadie que se meta como medium o canal o que haga cosas que no quiera hacer porque realmente tampoco es lo deseable. Cada quien en su iglesia, en su congregación, en su escuela, en sus estudios filosóficos, donde sea que esté, donde lo llame el servicio, pues que lo haga bien. Entonces, a mi juicio, creo que lo más importante es con que la persona se conozca y establezca un ideal espiritual y se ponga a servir,
ya es suficiente. O sea, ese es el camino. Muy bien. Bueno, aquí yo ya termino. Si tiene alguien algo que comentar o compartir, eh, probablemente sí valga la pena que se ponga en YouTube. Total, ya la mayoría de alguna forma, pues piensa a su modo particular, pero esto, para las personas que quieran la clarificación, pues ya está ahí la explicación. Yo me voy a seguir. Mi plan de estudio o mi plan de desarrollo va a ser este. En las próximas sesiones, pues vamos a trabajar la sombra, los 4 demonios interiores, usando la oración, la meditación desde la óptica de Casey, la meditación desde la óptica ¿de quién más? Creo que hay otra persona. Los sueños ya lo vimos. Vamos a establecer el estudio de cómo definir el ideal otra vez, los valores. Vamos a ver la correlación entre meditación y contemplación, esto de Edgar Casey. Aquí vamos a ver cómo empezamos a hacer este estudio de la vida de Jesús, su doctrina, las prácticas espirituales, que vamos a empezar prácticamente con prácticas de oración, meditación, por ejemplo, fluidificar el agua, que eso lo usan también en otras escuelas y realmente es la intención de darle agua a propiedades elevadas. Y el desarrollo para la sabiduría, eso ya corresponde a otros estudios que se puedan hacer en otro ámbito. Y ya, y establecer ese grupo de servicio para los niños, los jóvenes, también para los adultos, con algunas personas de AA o de NA. De este grupo estamos intentando hacer un proyecto para integrar elementos de oración y meditación para, digamos, desarrollar el proceso o acelerar el proceso de sanación, por ejemplo. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Nada más depende de cada quien que se ponga las pilas y que sea guiado por su ser interior. Hay mucho que hacer. Hay mucho que compartir. Entonces, ese sería el plan. Muy bien. Estoy terminando. ¿Alguien quiere cerrar o comentar? Que no se quede con la duda o con la inquietud. Es como decir, bueno. Yo, David, Brenda, perdón, adelante. es que, ¿sabes qué? No es también que me interese el espiritismo, realmente no es. Pero bueno, viendo la película y de lo que tú decías de que llevamos 2000 años, aprendiendo, ¿no? Y ellos decían, o intentando aprender lo que nos dejó, este, Jesús, el maestro. Jesús, ¿no? Este, llevamos tantas vidas y no aprendemos, ¿no? Entonces, y habla de, con una sola vida podemos dar ese salto cuántico, ¿no? Algo así dice. Y, por ejemplo, en la referencia de Octavio, este, él también en su planeación, ¿no? Dice, es que he fallado tantas veces y me da temor volver a fallar, ¿no? Y Mm, como comenta la compañera, ¿no? Hay tantas distracciones en el mundo que de momento nos distraemos, valga la redundancia, ¿no? Y perdemos esa enseñanza, ese aprendizaje, pero bueno, yo me quedé con eso y con lo que dices ahorita, o la intención de seguir aprendiendo, eh, es, yo creo que para eso, ¿no? Evolucionar y como decía la otra compañera, por conveniencia, ¿no? Porque así como a lo mejor están esos seres que están sufriendo en otras dimensiones, pues yo creo que también nosotros sufrimos en esta, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos, están esos sentimientos que dices de culpa, de miedo, y tenemos muchos estigmas de lo que es Dios, ¿no? Y no podemos, avanzar por, no sé, castigarnos, ¿no? Si esa es la palabra. Entonces, más que el espiritismo, yo me quedé con ese aprendizaje y yo sí me puse a llorar, ¿no? Al último, cuando él, pues, a lo mejor existe una rendición de que él no puede por sí solo, ¿no? Y necesita la ayuda divina, ¿no? ujú. Y yo lloré porque dije, no, pues a veces yo también me siento así, ¿no? Me uno yo solita y llega un momento en que digo, ya, o sea, ayúdame, ¿no? Y llega la ayuda, exactamente, ¿no? Y
por eso yo digo, me quedé mucho con, quiero seguir desmenuzando esto y pues muchas gracias por seguir alentándonos, porque luego decimos, Dios, ayúdame, ayúdame, y a lo mejor queremos que alguien esté detrás de nosotros, ¿no? Y cuando llega no le hacemos caso, Claro. definitivamente. Ujú. En mi caso, no hablo por todos, pero sí en mi caso, y pues gracias por darnos el tiempo a nosotros, porque pues es tu tiempo y pues más que nada, pues eso, agradecer y ya. Muy bien. Sí, a partir de ahora yo les sugiero nada más, tomen lo que ustedes consideren. Las lecciones que no consideren adecuadas, no las tomen. De aquí se va a dar el estudio de la doctrina del Maestro Jesús. No sé en qué momento vamos a empezar y cómo lo vamos a manejar, pero es importante la parte esta. Una vez que ya toquemos los ideales, o sea, voy a seguir el programa. Ustedes ya lo tienen, más o menos me voy a ir por esa línea. Y el punto culminante va a ser la implementación de un proyecto en físico. Ya estar en algún lugar haciendo algo. Digo, ya esto es un servicio que se nos permite, pero cada quien es dueño y administrador de su propia formación y proceso espiritual. Pueden incluir, pueden quitar, pueden poner y esa es prerrogativa de cada quien. Para mí ha sido un gusto y sigue siendo un gusto trabajar con ustedes y contar con su apoyo, su compañía y estar continuamente con el mismo ideal, aprender para servir más y mejor y ser mejores personas. Pues bueno, aquí cerramos. Nos vemos en la próxima y ya retomamos los estudios como es común costumbre. Agradezco su apoyo. Vamos a cerrar con una oración y nos vemos para la próxima. Muy bien, entonces vamos a aquietarnos. Inhalamos y exhalamos. Agradecemos a la espiritualidad mayor, al Maestro Jesús, a los guías que nos acompañan, que sentimos cerca, sentimos que pues estamos tratando de encontrar el camino, nuestro propio y particular camino, y agradecemos que nos tengan la paciencia, la consideración por los errores cometidos, los desatinos que siempre cometemos, pero sobre todo consideran mucho la intención y la buena voluntad de seguir adelante. Que estas enseñanzas, que este conocimiento pueda ser parte de nosotros y nuestro ideal es que seamos la mejor versión de nosotros mismos para que seamos dignos canales del Espíritu Divino, del Espíritu de Dios en nosotros y podamos ser elementos fraternos en nuestra relación con nuestros semejantes. Gracias por la oportunidad, gracias por tanta instrucción, por tantos mensajeros de luz y gracias porque la luz está y es uno con nosotros y con nuestros hermanos de este planeta. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, aquí cerramos. Gracias. Gracias. Que pasen buena Buenas noche. noches.